Déjame nada más, ya, perfecto. Ok, pues entonces tenemos el gusto de presentar a la doctora Ámbar Varela Matute. Ella es doctora de investigación en ciencias sociales con mención en sociología por Flaxo, México. Es también maestra en estudios urbanos por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, el CEDUA, del Colegio de México, AC, y también es licenciada en Política y Administración Pública por el Centro de Estudios Internacionales, CEI, también del Colegio de México. Sus intereses de investigación se enmarcan en la sociología cultural, por lo que ha realizado trabajos orientados a profundizar en la aplicabilidad de la teoría de la iconicidad para el mejor conocimiento de las resistencias indígenas desde sus expresiones culturales. Para ello, ha centrado sus investigaciones en los procesos sociales que ocurren en Chiapas, México, y actualmente ha realizado una estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, con el fin de proponer al trauma cultural como enfoque teórico-metodológico para el análisis de las crisis sociales, obviamente asociadas a las resistencias indígenas. Todo esto mediante el vínculo entre el sufrimiento y la producción cultural. Agradecemos muchísimo la presencia de Ámbar, bienvenida, y te doy la palabra para pues escuchar tu propuesta. Muchas gracias y bienvenidos todos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Sergio y a Silvia por la invitación a participar en este seminario y poder compartir con ustedes pues el trabajo que yo estoy haciendo desde la sociología cultural relacionada con los documentales. Eh, para mí es un gusto poder compartir este espacio y pues quiero empezar diciéndoles que yo he trabajado un poquito el tema del documental desde la teoría de cine. Mi enfoque, como ya escuchamos en la presentación que amablemente hizo Silvia, es más desde la sociología cultural. Entonces, pues todos los resultados que yo voy a presentar el día de hoy están en proceso, muy en proceso, lo que les voy a platicar. Así es que espero que pueda abrirse esto al diálogo y se pueda retroalimentar y enriquecer con su experiencia y con los conocimientos que ustedes tienen, ¿no? Para empezar un poco la presentación del día de hoy, yo sé que los comentarios se dejan hacia el final, pero si alguien tuvo oportunidad de ver el documental de Zapatistas, Crónica de una Rebelión, me gustaría que levantara rápidamente su mano y me contara en 2 minutos, nos compartiera cómo se sintió al ver ese documental. Si alguien tuvo oportunidad de verlo, si quieren como nadie tuvo oportunidad o si ya lo han visto. Ajá, sí, Silvia. Bueno, en realidad yo me leí el texto que nos mandaste sobre el trauma cultural y por otro lado vi el documental que, bueno, ¿qué te puedo decir? Me recordó toda la historia de México porque, bueno, yo estaba ahí. Es más, como dato curioso, una semana antes de que empezara el movimiento zapatista, yo estaba de vacaciones allí en Chiapas y no sentí absolutamente nada de esa tensión que ya estaba en efervescencia y que, bueno, de pronto nos sorprendimos cuando dejamos de estar ahí y que se levantaron en armas, ¿no? Entonces, como que uno nunca piensa que se está fraguando detrás de las cosas, ¿no? Eso me impresionó muchísimo, ¿no? Pero por otro lado, sí te plantea pues estas posiciones políticas, sobre todo entre realmente el discurso que se da desde el poder y las situaciones reales que finalmente pues digamos, están evidentes, ¿no? Como es, por supuesto, las condiciones tan paupérrimas en las que vive la gente, ¿no? Ok, muchas gracias, Silvia. Qué bueno, me quedo con tu
participación y eso que nos comentas, ¿no? De ese impacto, de tu propia experiencia, que evocó tu propia experiencia en Chiapas, ¿no? Y también de estas condiciones sociales, son como puntos claves para la exposición que voy a retomar hacia adelante. Creo que también, gracias Silvia, creo que también Sergio levantaste la mano, igual podemos escuchar tú qué Sí, sentiste. nadie más la levantó, ¿no? Sí, está, bueno, no había visto ese, pero pues he visto otros documentales del canal 6 de Julio y pues sí, ayudan mucho a transmitir cierta, indignación, ¿no? A través de algo que me gusta del canal, pese a que tal vez no estoy tan de acuerdo con varias lecturas, sí me gusta que son algo austeros en su lenguaje, ¿no? A diferencia de los documentales que están tan de moda hoy, que hemos discutido aquí, que pretenden ser tan espectacularizantes. En el canal 6 de Julio en particular no es así. Entonces, eso, digamos, me parece que eso tiene un impacto muy interesante, ¿no? Eso, o sea, eh, digamos, una sorpresa, digamos, porque tú preguntas qué fue lo que sentimos, pues quizá una sorpresa de que a través de un lenguaje que yo llamaría austero, hay una gran compenetración, e identificación, ¿no? Con el espectador. Eso es lo que me parece como más interesante. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Perdón que me moví tantito, pero es que tengo aquí a mi perrita tratando de hacer destrozos con el cable de la compu. Se lo anda comiendo. Disculpen ustedes. Me gusta mucho eso que comenta Sergio y que comentan Silvia, porque esa conexión y esa impresión, esa sorpresa, esa indignación, todas esas emociones que también nos están remitiendo a nuestra propia experiencia personal, a nuestra propia memoria y a nuestra propia formación, es lo que a mí me permite el día de hoy proponer al documental como un objeto icónico. Voy a hablar un poco más al respecto, pero para iniciar, con eso quiero decir que los documentales son, como objetos icónicos, son estas expresiones materiales, intangibles, porque no las podemos tocar, pero son expresiones materiales, que están condensando significados sociales, en este caso vinculados a la guerrilla zapatista, pero este significado social puede ser vinculado a cualquier hecho social, que nos permiten, que tienen un gran valor simbólico, un gran poder, y ese poder simbólico a nosotros, con esta simplicidad, con esta estética que mencionaba Sergio, a nosotros nos permiten conectarnos con nuestras experiencias personales y desde ahí experimentar el documental y lo que están diciendo, y no solamente el documental, sino más allá el hecho o el evento histórico. Y en el contexto específico de este tipo de documentales que están hablando sobre trauma, nos van a permitir, o lo que yo voy a proponer aquí, es que nos van a permitir darle salida a una herida social, ¿no? Elaborar el trauma, del mismo modo en que con nosotros como individuos a veces tenemos heridas y elaboramos un proceso de sanación individual, las colectividades también hacen esos procesos de sanación de las heridas sociales. Y los documentales que están condensando todas estas narrativas y que nos permiten tener esa experiencia, hacen la de arquetipos icónicos en estos procesos de elaboración de trauma y de elaboración de la sanación de la herida social. Entonces, muchas gracias por compartir su experiencia. Qué padre, porque me gusta que hayan experimentado icónicamente un poquito el documental y ahorita vamos a hablar más de eso. Les voy a poner aquí el PowerPoint. Igual si en algún momento tienen una pregunta muy puntual sobre una duda sobre lo que estoy presentando, pues con todo gusto pueden levantar su mano y trataré de responderla. Y ya después el diálogo lo dejamos al final. Entonces, mi presentación se llama El trauma cultural en los documentales, una ventana para su análisis desde las narrativas del sufrimiento. Y esta presentación o esta exposición nace un poco del trabajo que yo hice, ahorita estoy haciendo una estancia de investigación postdoctoral en la UAM, pero este trabajo viene desde la investigación que yo hice en el doctorado.
y que está relacionado con este tipo de objetos que podemos nosotros llamar objetos icónicos. Este trabajo yo lo hice en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, durante 2018 a 2018, 2019 y 2020. Y lo que yo hice fue ir recuperando, platicando, haciendo entrevistas con las personas, presentándoles este tipo de objetos. Y fui recuperando su experiencia, un poco sus emociones, los que ellos sentían cuando veían estos objetos, cuando entraban en contacto con las texturas que tienen, ¿no? El bordado o la pintura, y ir recuperando eso y también ir recuperando las narrativas que que las y los entrevistados iban expresando al respecto. Y después hice un análisis hermenéutico de todo esto y llegué como a la conclusión de que cada uno de los objetos que existen o de estas formas materiales tangibles que existen vinculadas al movimiento zapatista, pues se asocia, por ejemplo, con algún momento específico o con algún tema específico de toda esta gran trayectoria que ha sido este evento. Entonces, no sé si, por ejemplo, a alguno de ustedes, al ver alguno de estos objetos, les genera alguna emoción o les conecta con alguna historia personal. Sí, va por ahí, creo que María está moviendo la... No sé si te gustaría compartir un poquito. Sí, ok. Ok, pues digo, vamos a evidenciar un poco la edad, pero bueno, en ese entonces yo me encontraba pues a nivel preparatoria en la UNAM. Entonces, un poco recuerdo que el profesor justo de estéticas nos había pedido que, pues en lugar de tener clases, fuéramos a recibir a los zapatistas a una carretera, no sé en dónde. La verdad, yo no hice partícipe de eso porque dije, bueno, no sé ni qué seguridad, pues eso era un poco de desconcierto, adolescencia y demás. Creo que a partir del documental, que bueno, no tuve la oportunidad de concluirlo, pero lo poco que vi, pues sí, era como, pues imágenes muy crudas, tal vez hubiéramos podido tener otra postura al respecto en ese momento y a lo mejor, no sé, apoyarlos de otra manera, pero en el momento dije, no, esto para mí no. Y sí como que remueve algunas ideas y por supuesto algo que también en el texto que nos hiciste favor de enviarnos es justamente pues esta elaboración del trauma, ¿no? O sea, para mí de pronto fue un poco traumático así de cómo no tengo clases y tengo que ir a, pues casi enfilarme una guerrilla, ¿no? O sea, dije de momento eso no va conmigo y por supuesto, el profesor tomó otras medidas y a todos los que no participamos terminamos, debiendo la clase, ¿no? Entonces, fue un poco complicado, pero bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por compartirnos tu experiencia. Y justo eso es de eso trató mi investigación, ¿no? De ir recuperando estas experiencias que todos, curiosamente fue muy interesante cómo todos, sin importar nuestra edad, ¿no? Tenemos vinculadas con este momento histórico importante en México. Y por ejemplo, esto que tú contabas sobre la guerrilla específica, pues se habla en los primeros objetos, ¿no? Que están en la imagen, que son aquellos que tienen, pues, la estrella roja, que tienen como imágenes mucho más fuertes y que se relacionan mucho con las imágenes que están en el documental y no solamente que están en el documental, sino lo que el documental hace es recuperar imágenes de aquella época, ¿no? Que salieron en la prensa y en los diarios y en la televisión. Entonces, esto fue lo que yo encontré, hablan sobre la guerrilla. Estos otros nos hablan ya más sobre el momento de la lucha de las mujeres, no me voy a detener en ello, y estos otros nos hablan un poco sobre ya los tiempos son más calmados, que es la vida ahora autónoma en las comunidades zapatistas. En cada uno de estos objetos había muchísima emoción, y cada una de estas emociones expresaban en lo colectivo y generaban conexiones con significados sociales específicos. Pero el asunto es que las emociones que detonaban aquellos objetos vinculados con la guerrilla eran sumamente fuertes, ¿no? La gente
se soltaba a llorar, había este shock, había esta indignación, había expresiones de miedo, de mucha ansiedad, de recordar cómo en México, la pregunta era, ¿cómo en México está habiendo una guerrilla? ¿No? O sea, ¿cómo? Eso no se entendía, la mayoría de los entrevistados no entendían cómo estaba pasando eso en México. Y esa era como, y parecía, esas emociones indicaban pues que esta herida, la guerrilla había causado una herida social importante y que esta herida pues todavía está ahí como en un proceso de sanar o de resolverse. Por ejemplo, yo también voy a revelar aquí mi edad, como muchos de ustedes también yo era una chiquilla, ¿no? Cuando pasó esto del 94 y tenía yo como 5 o 6 añitos, pero me acuerdo mucho de la sorpresa de mis abuelos, ¿no? Que estaba yo viendo las noticias con mis abuelos y tenían así sus caras así de, pero ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Y va a llegar esto a la Ciudad de México? ¿Y quiénes son los zapatistas? Y como que ese miedo, ¿no? De que estaba ocurriendo esta guerra. Y pues justamente estas emociones como la que tú nos cuentas o como la que nos contó un poco Silvia, la que vi en mis abuelos, las que encontré en campo, eran los que yo veía reflejadas en estas narrativas que recuperé relacionadas con el momento de la guerrilla. Pero a diferencia de los otros objetos, donde sí había el hilado social, digamos, estaba muy claro sobre el sentido que se le había dado, por ejemplo, a la lucha de las mujeres como una cosa muy bonita que une otras luchas feministas. En el caso de la guerrilla, eran más expresiones que caracterizaban el evento social, ¿no? Que estaban caracterizándolo como traumático, como algo que nos daba un shock sin llegar a concretar como una narrativa. Entonces, cuando yo les preguntaba un poco más o trataba de indagar sobre el sentido que ellos encontraban a este evento traumático, digamos, sobre la narrativa, pues ellas empezaban a referir, ¿no? Es que la prensa esto, es que los documentales que he visto esto, es que las noticias decía esto, ¿no? Entonces, me dio la impresión de que es más bien como en este espacio de la comunicación pública, de la comunicación social, ¿no? Del espacio público de comunicación, donde más bien el evento se estaba significando, donde estaba ese marco de referencia de lo que la guerrilla significaba para México. Entonces, pues aunque se estaba caracterizando este evento como traumático, como lo hemos caracterizado nosotros aquí, en mi cabeza, pues yo tenía muchas más preguntas relacionadas con estos objetos que respuestas. Y lo que yo me preguntaba en ese momento es cómo socialmente hemos experimentado este trauma, ¿no? Y si acaso lo hemos resuelto y qué sentido le hemos dado para resolverlo. Y más aún, ¿dónde voy a encontrar ese sentido? ¿No? ¿Dónde está? Entonces, en la búsqueda de estas respuestas relacionadas con la guerrilla fue que me fui acercando al estudio de los documentales que hablaban sobre la guerrilla zapatista. Y hay muchísimos documentales. Hay ejemplos de varios. Hay unos que se han hecho incluso por personas extranjeras que vinieron y que formaron parte de la guerrilla. Hay otros que se han hecho por otros medios de comunicación. Pero bueno, el que nosotros o el que yo decidí tomar es este de Zapatistas, Crónica de una Revolución, de Canal 6 de Julio, y más adelante les explico por qué. Yo lo que estaba buscando era respuestas y me acerqué a los documentales. ¿Y por qué me acerqué con los documentales? Pues básicamente por una corazonada que yo tenía, ¿no? Yo había visto estos documentales en las redes como parte de la investigación, pero específicamente había visto este de Zapatistas, Crónica de una Rebelión, haciendo trabajo de campo en San Cristóbal, en los cines, en las salas de proyección de cine independiente. Y a esas salas de proyección de cine independiente llegan pues todas las personas que vienen de otros países o incluso de México que están haciendo como este turismo del zapatismo, se le llama, ¿no? Y que intentan como acercarse a encontrar igual respuestas como yo. Y se les proyecta este documental como si fuera
la crónica real de lo que pasó, ¿no? Y entonces allí se presenta en todos los idiomas, está traducido en inglés, lo vi en italiano, ¿no? Llegan personas y este es el documental que está, digamos, como socialmente, que da socialmente respuesta a esa herida social, como el que tiene mayor valor en ese sentido. Y, y pues eso fue lo que me hizo, y además es el que tomaban como marco de referencia las personas también con las que hablaban, ¿no? Siempre me decían, hay un documental por ahí que hizo Canal 6 de Julio. Y yo creo del análisis que hice después que tiene que ver un poco con el prestigio también de Canal 6 de Julio y la jornada que tuvo en este proceso del levantamiento armado. Entonces, esa es la razón por la cual después yo me centré específicamente en este documental, porque el campo me decía que socialmente era ahí donde pues podíamos encontrar más respuestas a las preguntas que yo estaba teniendo. Para poder además pues atender a estas preguntas, no podía yo quedarme solo con lo que estaba arrojando campo, sino tenía yo que proponer algo como un poco más teórico. Entonces, en la investigación postdoctoral ya propongo 3 cosas importantes respecto del documental sobre eventos traumáticos, con este ejemplo, pero sobre otros documentales que hay también sobre eventos traumáticos, porque este no es el único. Entonces, el primero, y que lo voy a ir explicando poco a poco, es que son objetos icónicos. El segundo es que las narrativas que nos están presentando en estos documentales no son cualquier narrativa, sino son narrativas que condensan o hablan de un sufrimiento vinculado a una herida social específica. Y tercero, que sociológicamente permiten dibujar hermenéuticamente al trauma y trazar sus resultados, es decir, cómo la sociedad lo va resolviendo. Y justo pues estas 3, digamos, argumentos que vienen de la sociología cultural y que están un poco en el texto del trauma que les compartí de Alexander y en el texto del vinil, son lo que me permiten ir más allá, un poquito más allá de un análisis del discurso que podría parecer, ¿no? Sobre las narrativas que están en el documental. Articularlo un poco más con una perspectiva sociológica. Voy a explicarles esto de qué va esta propuesta de la sociología cultural en el entendido de que cojea mucho de los aportes que puede tener la teoría del cine o la teoría del documental, y que pues apenas estoy yo familiarizándome con eso. Comienzo con el concepto clave. ¿Qué es un objeto icónico? Un objeto icónico es una condensación simbólica que enraiza significados sociales genéricos en formas materiales específicas. Entonces, todos los objetos cumplen funciones sociales. La diferencia es que un objeto que es icónico tiene una carga o un valor simbólico específico porque materializa narrativas que nos ayudan a nosotros como sociedades a navegar en el mundo de los hechos sociales que nos están aconteciendo. Necesitamos de estos arquetipos icónicos para poder ir clasificando los hechos sociales. Nosotros no podemos hacer esa clasificación como sociedad por nosotros mismos, nos volveríamos locos, sino necesitamos estas representaciones, ¿no? Que viene, o este concepto de objeto icónico, pues nace un poco también de la idea del tótem, ¿no? Que nos presentaba Durkheim, por ejemplo. Entonces, que el tótem funcionaba, tiene también un poco este espíritu, solamente que esto es como un poco más de fuerza, como un poco más de carga simbólica. Y pues el valor de estos objetos icónicos no está dado tanto por su función utilitaria o por su función o por su precio de mercado, sino está dada por esta función social que tiene. Entonces, pues este género de documentales sobre el trauma son icónicos primero en la medida en que empleando pautas creativas y estéticas que reconstruyen en imágenes las narrativas asociadas a las derrotas, las victorias, las ausencias, las muertes, las presencias sobre el evento traumático.
Es decir, entre fotografías y testimonios que presentan aparecen desilusiones, aparecen desesperanzas, aparecen miedo, hartazgo, pérdida, dolor, como voces de un sufrimiento que el evento trajo como resultado. Y pues aquí, como mencionaba, caben todos los eventos que hayan causado sufrimiento alguna vez y que se han representado como en esta secuencia de imágenes, como podrían ser, hay documentales sobre dictaduras políticas, o hay documentales sobre crímenes de guerras, o hay documentales sobre otros movimientos de resistencia en América Latina, como en Bolivia, en Ecuador, en la Sierra Tarahumara, en Australia, etcétera, ¿no? Todos ellos caen dentro de esta categoría de documentales del trauma y son objetos icónicos porque están condensando estas narrativas. Al articular las imágenes cinematográficas bajo estas narrativas del sufrimiento, lo que este documental ofrece es una mirada a la significación social de la herida. Nos están sugiriendo, por ejemplo, quiénes fueron las víctimas y quiénes los perpetradores. Nos están proponiendo cuál es la naturaleza del daño causado y en ocasiones sugieren cuál debería ser la vía para la reparación y la reconciliación del tejido social. Es decir, lo que este tipo de filmes hacen es revisar una herida que ha marcado la historia, abriendo un espacio para dar a conocer las penas causadas por las violencias en torno al evento. ¿Y eso para qué nos sirve como sociedad? Pues como un referente, ¿no? Como un referente del hecho social que nos permite clasificarlo. La guerrilla tiene estas características, todos estamos de acuerdo con ello, genera eso una solidaridad social y un cambio en la estructura cultural o del funcionamiento social de nuestro país. Pero toda esa explicación social está condensada en el documental. Es un arquetipo icónico de eso. Así, los documentales del trauma, como el que analizo para la guerrilla zapatista, condensan interpretaciones sobre los eventos, favoreciendo que estos dejen de ser solo un evento, ya no son solo un hecho, ¿no? Sino que se están concibiendo socialmente ya como un trauma, como algo horrendo que está amenazando el existir de las colectividades de uno u otro modo, ¿no? Y para estarnos recordando eso que nos lo amenaza, tenemos el film. Esa narrativa del sufrimiento con base en la cual se desarrolla el documental va así dando salida también al dolor experimentado, dotándolo de un sentido e insertando en la memoria colectiva como relevante. Lo que hace el documental también como icónico es decirnos que eso que sufrimos o que se sufrió socialmente le da un rostro y al darle un rostro nos permite a nosotros saber que no fue en vano, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tomarlo como referencia para promover un cambio social posterior. Y justo, por ejemplo, muchos de los documentales que hay sobre las resistencias indígenas en la selva amazónica, ¿no? Eso es lo que están proponiendo, están buscando, ¿no? Ese cambio en la forma de actuar, de la forma de funcionar de la sociedad a partir de estos hechos o estos eventos traumáticos. Como objetos icónicos, tienen que tener, para condensar estas narrativas, tienen que tener también una estética específica, ¿no? Como las estéticas que les presenté en los objetos al principio sobre el zapatismo. Estos documentales también tienen su propia estética como objetos icónicos del trauma, ¿no? Y ustedes pudieron verlos en el documental lo pueden ver en este documental de Zapatistas, Crónica de una Rebelión. En general, todos nos van a proponer imágenes que son estremecedoras, son muy fuertes, ¿no? Que van a ilustrar estos eventos y que le están dando una forma material al sufrimiento, ¿no? Una forma visual. Y al mismo tiempo no nos van a dejar, y esa es la otra parte estética, no nos van a dejar solo con esta imagen fuerte, sino que nos la van a ir mezclando con los tintes de la esperanza y cómo debe de ser la reparación del daño, ¿no? Siempre en el documental está este amarradito. Sí pasó esto, pero al mismo tiempo esto nos va a ayudar a lograr esto otro. Con estas imágenes, además, estas imágenes tienen un propósito. Intencional o inconscientemente, lo que estos filmes buscan es generar una conexión entre las personas que están sufriendo con las personas que están mirando la materialización visual de ese sufrimiento.
sea, porque no nos basta con que condensen esas narrativas, sino que es necesario que nosotros, que digamos no fuimos parte directa del evento traumático, nos sintamos conmovidos por ese evento. Si nosotros no nos sentimos conmovidos por ese evento, pues entonces el documental fracasa en insertar el evento como parte de la memoria, ¿no? Y no cumpliría su función icónica. ¿Por qué? Porque como lo vemos también en el texto del vinil, una parte importante de los objetos icónicos es que se experimentan también en lo individual. Condensan significados sociales que experimentamos en lo individual, ¿no? Yo me siento y veo la estrella roja y entonces me acuerdo de mi experiencia individual relacionada con ese hecho social. Y eso a mí me produce una empatía o un disgusto o una indignación, una emoción que me mueve a actuar de alguna manera respecto de este hecho social. Y esa empatía y esa emoción va a ser compartida, ¿no? Parece que es la suma de muchas emociones individuales, pero no es compartida, también es parte de un sentido social. Entonces, es importante que estos documentales generen esta experiencia en nosotros, generen esta experiencia de su iconicidad. ¿Por qué? Porque entonces, cuando la generan, lo que pasa es que la audiencia empieza a considerar esta narrativa del sufrimiento y esta narrativa sobre el hecho, este sentido, esta explicación que nos está diciendo, nos la empieza a considerar como válida, nosotros como sociedad. Y entonces, si la considera como válida, se genera esta empatía sobre la experiencia del dolor proyectado y nos empieza a cuestionar si este dolor es también propio, ¿no? Si esta indignación que yo estoy viendo en el documental porque el ejército mexicano baleó la ambulancia de la Cruz Roja, ¿no? O sea, si esa imagen me está generando una indignación que me mueve a mí también, ¿no? Es propio y puedo compartirlo y sentirlo. Entonces ahí pasa la experiencia icónica en el mismo sentido que pasa como lo explica Barmansky en el texto del vinil, porque la experiencia icónica no solamente tiene que ver con cosas traumáticas, también tiene que ver con cosas muy bonitas como la música, y en ese caso del texto lo cuenta sobre la cultura del vinil. Y el que sucede esta experiencia icónica y que se genere esta empatía, entonces sería fundamental para la posterior sanación de la herida social. ¿Por qué? Porque requiere de la construcción de un nosotros más amplio que logre ampliar la solidaridad social y promover la reparación del daño y emprender acciones estructurales para evitar que los mismos horrores vuelvan a suceder, ¿no? Si yo me quedo con que, pues sí, qué triste que les pasó a esas personas eso y no genera un impacto, entonces no se amplía el círculo de nosotros, no hay esa empatía y entonces no hay un cambio para prevenir que esa herida se vuelva a suceder. Esa empatía solo se logra cuando, en palabras de Ann Kaplan, el impacto del evento traumático y sus consecuencias es traducido en imágenes y códigos que resultan comprensibles e identificables para las sociedades enteras. Y los documentales sobre el trauma realizan, por tanto, esta función social importante, ¿no? Porque no hay documentales sobre todos los traumas, pero cuando hay documentales sobre los traumas, ayudan a esta función social, a generar esta empatía. Entonces, aquí hay un tema, ¿no? A discutir, por lo que yo he estado revisando un poco, ¿no? Sobre que tiene que ver con la representatividad de las voces y de los silencios en este tipo de documentales sobre el trauma, ¿no? Porque al final nos están contando la perspectiva de quien lo está haciendo, ¿no? Eso sin duda, ahí hay una discusión sobre la representatividad que está, y también pues sobre los límites que podría haber entre la ficción y la no ficción que se está presentando en este tipo de documentales. Y pues eso es como algo que a mí me es necesario todavía trabajar. Solamente que lo que la perspectiva de la sociología cultural nos permite argumentar es que si tú argumentas que este tipo de documentales son icónicos, que tienen un carácter performativo sobre el evento al que se refieren, entonces en realidad no importa
cuánta evidencia basada en hechos, por ejemplo, a modo de testimonios o de estadísticas nos presenten, ¿no? En este documental de zapatistas no hay muchos testimonios, por ejemplo. Sino y que se discutan, o sea, qué tan fácticos sean en el desarrollo de su argumentación. Eso resulta menos relevante frente primero a la autoridad moral de quien lo está diciendo y segundo, la capacidad que tiene el documental para traer a la escena social elementos experienciales de la realidad traumática. No sé si eso hace sentido, ¿no? Porque al final el documental también se inserta como un performance, como parte de todo este performance sobre el trauma. Entonces, su valor social no está tan dado por qué tanto sea su verdad en términos fácticos, es lo que quiero decir, sino su valor social está dado en qué medida está siendo capaz de abstraer simbólicamente las narrativas del sufrimiento sobre el evento y presentarlas de manera performativa y estética, ¿no? A través de esta estética. Y pues eso es lo que hace la capacidad, eso es lo que hace que tenga este valor icónico, ¿no? Y es lo que permite también que cuando yo entrevisto a todos los extranjeros que vieron el documental en San Cristóbal de las Casas, pues no les importe si lo que Canal 6 de Julio está diciendo no es real, sino que todos salen muy conmovidos por la situación que acaban de ver, porque eso resuena, porque eso forma parte de la narrativa y del hecho. O sea, no sé si hace sentido, porque tiene esta capacidad de performance. Y pues justo esta capacidad de abstraer y de luego representar estas narrativas del sufrimiento está dado, como mencioné, por su carácter icónico, y entonces en esa capacidad de abstracción encuentra su aporte sociológico, porque permite el acceso a las narrativas para poder comenzar a dibujar hermenéuticamente el trauma y trazar sus resultados, es decir, para poder entender cómo las sociedades vamos elaborando los traumas y sanando las heridas. Y pues ahora voy a tratar de explicar un poquito de qué se trata eso del trauma, y esos son los textos que yo tomé para pues construir o que hablan justo sobre trauma cultural y que son como mi marco de referencia y mi marco teórico. Voy a empezar por explicar que cualquier acontecimiento que cuestione, trastoque o reinvente el funcionamiento de la vida en comunidad se caracteriza como traumático. Así es. En tanto que al propiciar un cambio, un giro repentino de las circunstancias hacia unas imprevistas y no deseadas, amenaza la identidad, causa una herida y provoca un dolor. Ese dolor se experimenta en lo individual primero y luego, dependiendo de la magnitud del evento, en lo colectivo. Sin embargo, aunque esas amenazas y heridas y dolores son siempre experimentados con un carácter de realidad, no implica que cierto tipo de eventos sean naturalmente traumáticos, y esto es bien importante, sino que deben volverse traumáticos. O sea, no hay eventos que por la vida sean traumáticos por naturaleza, sino que nosotros los construimos como traumáticos. Un trauma individual o colectivo es una construcción, es el resultado de una significación que se hace sobre ciertas circunstancias como violentas para la identidad, las expectativas y las estructuras culturales. En el ámbito de lo individual, por ejemplo, Erikson señala que es la manera en cómo una persona reacciona ante un evento lo que le dota su carácter de traumático. Algo que a mí me puede parecer traumático, a alguno de ustedes no, en lo individual. Del mismo modo en la social. Algo que para unas sociedades es traumático, para otras sociedades no, porque los traumas son construidos socialmente de manera cultural. El carácter de traumático se atribuye a un evento real e imaginado, no tanto debido a cuánto daño material haya causado o qué tan brusca haya sido la fuerza infligida, sino porque se considera que este evento ha marcado abrupta y dañinamente la identidad colectiva. La seguridad individual está anclada en estructuras emocionales y también en expectativas culturales que proveen de un sentido de certeza y capacidad.
Estas expectativas están a su vez ancladas en la robustez de las colectividades de las cuales los individuos son parte. Entonces, aunque un conjunto de individuos sufra a causa de un evento violento, este solo se considerará como traumático culturalmente cuando la estabilidad de la identidad colectiva se ponga en juego en términos de significado y no de acción. Es decir, como en México hay una guerrilla. ¿Qué está diciendo eso de nosotros como mexicanos, por ejemplo? ¿No? Entonces es traumático el evento. Así, un evento puede experimentarse como traumático de manera colectiva, entendiendo sí como la suma del estado emocional de sufrimiento que de forma imaginada experimentan un conjunto de individuos a causa de una herida compartida, y este puede o no convertirse en un trauma cultural mediante el proceso emocional y cognitivo de articulación, discusión, construcción y de construcción de significado que de manera inconsciente realizan las sociedades para dar salida al dolor experimentado. En lo individual, las personas reaccionan ante las heridas con represión y negación, obteniendo alivio cuando estas defensas psicológicas son superadas y el dolor se hace consciente para dar inicio al proceso de duelo. Para las colectividades esto es diferente. Más que una cuestión de trabajar con la negación y la represión emocional, sanar la herida es una cuestión de construcción y encuadre simbólico. Es decir, se trata de un proceso de interpretación cultural donde no solo se identifican cognitivamente la existencia y las fuentes del sufrimiento humano, sino que narrativamente se dota de sentido al dolor experimentado. Y como ya dije, esas narrativas están ahí cristalizadas en los documentales sobre el trauma. Ello sienta las bases para que se fortalezca la identidad colectiva trastocada y se haga la reparación del daño. En la medida en que los grupos identifican las causas del trauma y asumen su propia responsabilidad moral, los miembros de las colectividades definen sus relaciones de solidaridad para que les permitan e incluso les obliguen a compartir el sufrimiento de otros. ¿Es el sufrimiento de otros también el nuestro? Al pensar que así podría ser, al generarse esta empatía que mencioné al inicio respecto de los documentales, se amplía el círculo de nosotros. Y cuando se amplía ese círculo, Alexander nos dice que se pueden lograr las reparaciones extraordinarias en las redes institucionales y legales de la sociedad. Entonces, conceptualmente, un trauma cultural existe cuando los miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a un acontecimiento horrendo que deja marcas indelebles en la conciencia colectiva, que marca sus memorias para siempre y cambia su identidad futura de manera fundamental e irrevocable. Y empíricamente refiere a este proceso de interpretación cultural que realizan las sociedades sobre los eventos. Y con base en ello, este concepto de trauma cultural permite sugerir relaciones empírico-causales entre sucesos, estructuras, percepciones y acciones no relacionadas entre sí. Entonces, por eso es importante acceder a las narrativas del sufrimiento, ¿no? Que están cristalizadas en los documentales, para poder sugerir estas relaciones empírico-causales entre sucesos, estructuras, percepciones y acciones que aparentemente no están relacionadas entre sí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un poco sobre en el documental de Zapatistas, cómo se construye la herida social vinculada a la pobreza en Chiapas, ¿no? A las acciones, a todas estas, que las personas estaban muriendo de hambre, de enfermedades curables, de que no tenían agua potable. Entonces uno puede entender después porque muchas acciones del gobierno en materia de desarrollo social, ¿no? Se dirigieron a dar recursos, ¿no? A Chiapas, ¿no? O formular estas relaciones empíricas, ir tratando de establecerlas. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que sea todo fáctico, que tenga un sustento así directo en términos de causalidad. Todo esto es una construcción cultural. Es importante precisar que estos procesos de interpretación cultural del trauma no se dan o no surgen en la sociedad de manera consciente. No es como que nosotros conscientemente interpretamos, nos sentamos todos como sociedad a interpretar un evento como traumático, ¿no? Ni tampoco se dan de manera directa.
sino que son complejos y no son lineales tampoco. Ocurren en diferentes momentos, pueden estar ocurriendo en tiempo real, ¿no? Van ocurriendo a medida que se está desarrollando el evento, o también, o sí, a veces siguen ocurriendo a medida que ha concluido un evento. Del mismo modo en que nosotros como individuos, a veces la elaboración del trauma no pasa en el momento en el que ocurrió el evento, ¿no? Sino pasa tiempo después. Y pues, por ejemplo, este documental que tomamos ahora, pues sale 10 años después del levantamiento zapatista, ¿no? Se expresan, estos procesos de expresión, de interpretación cultural, se expresan o cristalizan en diferentes productos culturales, ¿no? Que es lo que he estado mencionando. Estos productos culturales son los objetos icónicos. Y estos documentales forman parte de un conjunto de otros productos culturales en los que se ha expresado también la guerrilla zapatista, en este caso específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando son documentales, otros que se citan en la literatura son sobre el Holocausto, pues también está los cuentos o la literatura misma, ¿no? Sobre el Holocausto que está acompañando el documental o incluso otros filmes. Entonces, todos forman parte de esta expresión. Y pues también es importante mencionar que en estos procesos de interpretación cultural, pues están mediados por diferentes actores, ¿no? Que también atan sus intereses materiales que son los career groups, y que pueden atar sus intereses materiales y sus ideales a ciertas narrativas para impulsar su propio guión sobre cuál es la naturaleza de la herida, quién hizo qué y cómo la sociedad debería reaccionar ante ellos. Y pues aquí intervienen a veces líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil, cualquier persona que tenga acceso a estos medios de producción simbólica. Y lo que buscan es colocar su mensaje en la escena social desde este carácter performativo de la manera más convincente y amplia posible. ¿Para qué? Para producir una experiencia que conecte, que dé validez a lo que estoy viendo socialmente y que genere todo lo que ya expliqué. Por último, los procesos de interpretación cultural del trauma suceden en diferentes arenas, políticas, judiciales, religiosas y artísticas pueden suceder ahí y están mediadas por estructuras de distribución de poder y de riqueza, como todo. Los filmes, como la pintura, la danza, los cantos y la literatura, tienen la virtud de no formular sus intereses sobre el trauma dentro de arenas políticas o judiciales, que para las audiencias, o sea, para nosotros, el público, puede resultar un tanto agresiva. Es decir, pues si escuchamos la interpretación que lanza en su discurso Salinas, ¿no? Los discursos de Salinas sobre la guerrilla zapatista, pues eso no me puede no generar empatía, sino al contrario, producir más enojo, ¿no? O no sé, quizá un poco más, yo ser más reactiva y no obtener esa conexión. Sin embargo, pues estos objetos como más de carácter con otra estética, como más sensibles, ayudan, eso favorece que se genere esta conexión y que no resulten tan fríos o tan impersonales como los que pueden estar pasando en las arenas judiciales. Al echar mano del arte, estos productos culturales representan al trauma y hablan por él, traduciéndolo en formas estéticas que no solo lo enuncian discursivamente, sino que favorecen su experiencia sensorial, como mencioné. De esta manera, estos productos culturales conectan con las colectividades de formas mucho más profundas y mucho más emotivas, y logran evocar la memoria de una manera mucho más efectiva e introducir matices y otros intereses sobre las narrativas del trauma que quizá en las arenas judiciales o políticas no se podrían hablar. Y hacen la de recursos estéticos vueltos morales que ofrecen un espacio para denuncias del sufrimiento étnico, racial e ideológico asociado a estos momentos de trauma, ¿no? Y eso es muy claro en el documental que estamos analizando, cómo se retoma todo el sufrimiento desde que el momento en que nos dice que es un levantamiento indígena, ¿no? No sabemos si fue real o no, pero ellos son la voz de los indígenas y le van a dar la voz a los que no tenían voz.
Ello contribuye a que ese proceso cognitivo de articulación, discusión, construcción y deconstrucción de significado que realizan las sociedades para dar salida al dolor experimentado ocurra de una manera mucho más reflexiva. Y eso podría llevar a que, si extendemos un poco más este argumento, estos productos culturales no son como tal un resultado del trauma, ¿no? O sea, el documental que analizamos, o estos documentales, no resultan como tal del trauma, sino que son parte de su proceso interpretativo de construcción cultural. Se están ahí en medio y están siendo parte de ese proceso interpretativo. Y por eso, pues, es importante su análisis. Específicamente, propongo que los filmes documentales sobre el trauma participan en dicho proceso, transformando un hecho aparentemente solo histórico o político en un traumadrama, ¿no? Así es como ellos forman parte de este proceso de interpretación cultural. Y pues para ello echan mano de recursos estéticos disponibles y a fin de ofrecer una puesta en escena lo suficientemente conmovedora para involucrar cada vez más y más audiencias en la experiencia de la tragedia. Y pues bueno, ¿cómo entonces harían los documentales para poner en escena este traumadrama y cómo en este proceso de interpretación cultural? Pues habría que considerar que primero el documental en el proceso de interpretación cultural del trauma le ayuda a la sociedad a esclarecer 4 cosas bien importantes. Primero, ¿quiénes son las víctimas, ¿no?, del evento traumático? Segundo, ¿quién fue el perpetrador de ese evento? Tercero, la relación que hay entre estos dos. Y cuarto, la naturaleza de la herida y las características del sufrimiento. Entonces, igual no me da tiempo de entrar al análisis que hice justo del documental porque me extendí mucho en esta parte teórica, pero menciono, por ejemplo, en este de Zapatistas, Crónicas de una Rebelión, cuando ustedes lo vean, si se preguntan quién es el perpetrador, las escenas, por ejemplo, que sale de Salinas, ¿no? Y sale dándole la mano a Cedillo, ¿no? Y luego nos cuenta la historia de cómo el ejército mexicano fue muy malvado, ¿no? Y luego también nos presenta al gobernador de Chiapas, Absalón, ¿no? Y nos cuentan todas esas cosas, nos va narrando muy claramente quiénes son los perpetradores de la herida. Y no solamente nos narra los perpetradores, sino también nos va diciendo cuál es la naturaleza de la herida. Nos dice que en el contexto de la entrada del TLC, a los indígenas habían quedado rezagados del proyecto de nación moderna de México. Así empieza, ¿no?, el documental. Entonces, y ya después nos va profundizando más sobre la naturaleza de la herida. Nos dice que son 500 años de olvido, nos va contando, nos muestra imágenes de pobreza, nos va mostrando pues también un poco sobre cómo eso se relaciona con nosotros, ¿no? Cómo nosotros fuimos dejando o nos fuimos olvidando a estas comunidades indígenas que además nos las presenta como a los verdaderos herederos de la nación mexicana, ¿no? Entonces, y ahí está la herida en la identidad de México. Cómo nosotros pudimos dejar olvidados a los herederos de la nación, que son los pueblos indígenas de México, y permitimos que los perpetradores les hicieran este daño. Entonces, por ahí se van como entretejiendo estas narrativas. Y para poder articular estos 4 elementos, es bien importante que, bueno, Bernard Urquiza nos propone que debe de ser nuestro análisis siempre estar basado en una cuestión binaria, porque en la teoría de la iconicidad todo está siempre construido de manera binaria, lo que es bueno y lo que es malo. Aquello que implica un triunfo, aquello que implica una derrota, la democracia y la no democracia, la tragedia y la victoria, los héroes y los violentados. Entonces, siempre en este juego binario de valoración moral es cómo se van a establecer estas narrativas.
Bajo este modelo, el punto de partida para el análisis entonces sería verificar cómo, mediante la personalización del sufrimiento, se ofrecen a la audiencia pautas para clarificar moralmente a la víctima y al perpetrador de la herida, revisando de qué manera en esta personalización la identidad individual de las víctimas se desvanece, para poder asumir su papel como protagonistas dramáticos, al tiempo que los perpetradores son abstraídos de su particularidad histórica específica para convertirse en los antagonistas del drama e incluso adoptar un papel más arquetípico del mal. Una vez que ya hicimos esto, entonces se empieza a trazar pues la ventana al trauma de esta manera hermenéutica que les comentaba muy al principio, ¿no? Y primero pues sería ir viendo cuál es el reclamo, qué evento, qué sobre el evento se está presentando como un reclamo ante la audiencia, cuáles son las causas que se están estableciendo y qué responsabilidades se les están asignando. ¿Qué estructuras del funcionamiento social se están percibiendo como trastocadas y qué valores de nosotros como sociedad se están percibiendo como profanados? Nuestra democracia, nuestra nación moderna. ¿Qué aspectos de la identidad colectiva se están proponiendo como amenazados y de qué manera se están distribuyendo en el documental las consecuencias de esa herida en la narrativa? ¿Y qué demandas de reparación emocional, institucional y simbólicas están siendo hechas? ¿No? O sea, esto se tiene que solucionar de esta manera. Segundo, sería identificar el discurso, ¿no? ¿Quién está hablando? Y eso es bien importante, porque en este documental en específico, quien nos está hablando es Canal 6 de Julio y La Jornada, que tienen como un gran peso y un gran, ¿no? Una gran autoridad moral para decir lo que nos están diciendo, ¿no? Y eso, o al menos en esa época, en el contexto de la guerrilla zapatista, pues la jornada, sus editoriales y todo, siempre se mostró como muy a favor de lo que estaba sucediendo, ¿no? Decían ellos que eran quienes estaban dando voz a los indígenas y a lo que estaba pasando. Incluso el mismo documental, cuando abre la primera escena, nos dice, no nos deja, por si nosotros tenemos todavía duda de quién nos está contando el documental, nos dice, esta es la crónica del levantamiento indígena que sacudió a México, ¿no? O sea, ellos mismos nos están diciendo, no hay otra, ¿no? Esta es y no hay más. Entonces, todas esas cuestiones de quién está diciendo el discurso, en qué tono está diciendo el discurso, a qué pautas de su propia reputación o de su propia autoridad moral está apelando para contarnos la historia, pues a nosotros como sociedad son muy importantes porque pues nos va a hacer creíble o no creíble el performance que van a presentar o eso que nos van a poner en la escena social. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es la situación, el contexto cultural e institucional en el que este discurso se está proponiendo? ¿No? En el caso de este documental en específico, no salió en momentos, en cualquier momento, sino que se hizo justo a los 10 años del levantamiento, ¿no? Sale, ¿no? Y cuando están las juntas del buen gobierno, entonces se propone al público en este contexto, entonces todo eso es muy importante. Lo siguiente sería, ¿cuál es la clasificación cultural de la narrativa? ¿Cuál es el marco de clasificación cultural sobre el hecho que está presentando el filme? ¿Es bueno o malo? ¿Qué moralidades se está cuestionando? ¿Y qué símbolos está poniendo en escena? ¿Qué memorias está evocando para hacer esta clasificación cultural? Y, por ejemplo, en el caso de este documental, las escenas que se nos presentan con los zapatistas con la bandera de México atrás son muchísimas. Hay otras escenas que se nos presentan a los zapatistas, con los zapatistas gritando, ¡Viva Zapata! ¡Viva México! ¡Viva! ¿No? Como toda esta evocación a la historia de México, a la revolución, es un marco de referencia que está ahí siendo traído para la narrativa que se nos está presentando. Y
pues ahí también sería hablar un poco de las arenas institucionales, con qué arenas se está relacionando el filme, religiosa, científica, legal, y la identidad colectiva, ¿no? ¿Qué está siendo revisado significativamente en la identidad colectiva como parte de las narrativas presentadas? No me voy a detener ya mucho en el análisis, solo pues traigo un poco de imágenes que ilustran lo que ya dije. Con esto no quiero decir que esté en contra de lo que está proponiendo el documental, ni mucho menos, ¿no? No va por ahí, sino es simplemente un análisis, ¿no? De esto como evento traumático, ¿no? Por ejemplo, pues ya desde la primera imagen se nos está contando, ¿no? Que esta parte del reclamo estábamos a punto de entrar, pero reclamamos que los indígenas eran ignorados por casi todos los mexicanos, ¿no? Ahí se empieza a contar el reclamo. Acá está lo que les digo, ¿no? En el discurso nos dicen, ellos se proponen como con gran autoridad para contarnos lo que nos van a contar. Y pues empiezan, ¿no? Justo con su relato de imágenes que nos van presentando cómo fue sucediendo, parece que es cómo va sucediendo el momento del levantamiento armado. Nos presentan mapas, ¿no? Que nos van acompañando para ver cómo se van siendo para dar idea de cómo va siendo la presencia de los zapatistas, ¿no? En los movimientos, nos van platicando. Aquí está lo que les decía yo un poco, ¿no? De las referencias que se están haciendo a la memoria. Nos traen estas imágenes siempre que nos dicen y que nos van recordando la naturaleza de la herida. Aquí están, por ejemplo, para hablar de la herida, presenta el documental como son aproximadamente 7 minutos de imágenes relacionadas con la pobreza en Chiapas. Los arquetipos del mal, ¿no? Salinas y Cedillo, que igual para reforzar un poco esta idea de arquetipos del mal, se incluye en el documental referencias incluso a la muerte de Colosio, ¿no? Que no, estrictamente no están, son dos hechos históricos que pasaron cercanos, pero no están relacionados o no hay como una causalidad ahí, que sin embargo sí sirven para simbólicamente fortalecer esta idea del arquetipo del mal, ¿no? Y la siguiente es, evidentemente, la del ejército. Aquí imágenes muy crudas de cómo el ejército tiene estos acontecimientos en los municipios zapatistas, ¿no? Y luego nos presenta a nuestros héroes, ¿no? A nuestros héroes víctimas, que son justo los indígenas, que a veces son el ejército que está defendiéndose y que no solamente están defendiéndose a ellos mismos, sino que ya están defendiendo pues a otras comunidades indígenas también, ¿no? Porque no solamente ellos han sido olvidados, sino han sido olvidados otras comunidades. En cuanto a las arenas políticas en las que se inserta el documental, esto es una imagen muy importante. Está por aquí la arena religiosa, ¿no? Con Samuel Ruiz, que se presenta acá. Están por acá el contexto de los zapatistas. Está por acá el general Absalón, que había sido liberado. Este es Manuel Camacho, que es quien era pues en ese momento para la conciliación y la paz, el líder de la COCOPA. Y pues acá también una persona de la Cruz Roja, y esto está siendo pues en un auto, firmado en un auto de la Cruz Roja, ¿no? Entonces nos está contando que el trauma pues se desarrolla en todas estas arenas con estas imágenes. Y al final, pues el documental el documental tiene 3 momentos. Yo solamente analicé el primer momento, ¿no? Que es este momento de la guerrilla, porque ya después se sigue hacia lo que viene de Acteal y la vida de las comunidades. Yo me quedé en esta primera parte, pero los ecos, ¿no? Por ejemplo, a la identidad y esa búsqueda de empatía, pues son muy importantes cuando nos presentan las imágenes también de las marchas que hubo en la Ciudad de México, ¿no? Todos somos Marcos. Hay imágenes también donde todos salen encapuchados y apoyando un poco al movimiento. Eh, mm, yo tengo un par de conclusiones. Digo, esto no es un trabajo que he terminado, todavía lo estoy elaborando, ¿no?
tengo conclusiones respecto de la guerrilla zapatista, que es como un evento traumático y como nos la presenta el documental dentro de un trauma más grande, ¿no? Que es esta parte de el descuido a las indígenas, el olvido de miles de mexicanos en la construcción del proyecto de nación. Sin embargo, y que se logran ver estos miles de mexicanos se ven identificados con lo que están diciendo las y los integrantes del EZ. Y como se muestra en el documental, pues eso se logra gracias a que el movimiento también con su gramática pone sobre la escena pública cuestionamientos sobre valores que sustentan la identidad nacional, afirmando que estos han sido transgredidos por el poder público que debía protegerlos. Entonces, pues así como está narrado, la guerrilla aparece como justificada un poco, ¿no? Porque las imágenes crudas de los enfrentamientos se presentan en el documental como los resultados más extremos de este olvido que ya había acontecido. Y pues las armas aparecen como la única alternativa para atraer la atención y lograr ser escuchados. En ese momento, el documental del trauma sobre la rebelión indígena que sacudió a México también pues puede ser un instrumento de rebelión por sí mismo, ¿no? Porque dice que cuenta la historia de aquellos que hasta entonces no habían sido vistos. Mm, eh, eh, lo que hace o lo que se logró con todos estos productos culturales, pues también es que exitosamente la guerrilla zapatista o el movimiento zapatista, pues sí crea como este círculo de nosotros requeridos para ampliar la solidaridad social, para promover la reparación del daño y para emprender pues acciones. Y resulta relevante este análisis no solo por lo que los documentales sobre el trauma pueden aportar sociológicamente, ¿no? En general, sino también porque estas narrativas que están sobre los eventos traumáticos condensadas en estos filmes y en otro tipo de cosas, pues también son las que a nosotros nos siguen sirviendo para interpretar estos hechos incluso 30 años después del levantamiento armado o de 60 años, no sé cuántos años son, del Holocausto, por ejemplo, o de de los otros eventos, ¿no? Que han sido materializados o narrados en filmes. Y pues espero no haberlos aburrido mucho o confundido más. Todavía esto es un proyecto que está, como les digo, todavía no está terminado, ¿no? Y pues ya no quiero hablar más yo, me gustaría más bien escuchar sus preguntas y sus comentarios. La verdad, muy interesante, muy buena tu propuesta. Por supuesto, hay muchas dudas que habrá que resolver. Pues no sé, quiero darles la palabra a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo por mi parte tengo muchísimas, entonces, pero si quisiera pues escuchar a los asistentes, a ver qué opinan, o quieren que yo rompa el hielo y empiece con mis comentarios, no sé qué les parece. Una de las... Yo tengo una pregunta así como muy precisa, para, Venga. como muy corta. Este, por momentos en tu exposición me pareció que cuando hablabas no me quedó claro en tu exposición cuál es el trauma que desde el cual tú estás estudiando. Por momentos entendía que el trauma era el levantamiento zapatista, por momentos entendía que era el TLC, por momentos incluso parecía entender pues los siglos de explotación indígena. Entonces, no me quedó claro. A veces en la exposición como que entendía que te referías a diferentes cosas y si fuese ese el caso, entonces evidentemente el razonamiento digámosle, de su tramitación y de la narrativa desde la cual se plantea, pues es diferente porque se entendería por trauma lo distinto, ¿no? Entonces, pues esa es la pregunta. O sea, cuando tú lo estás estudiando, ¿qué es exactamente lo que tú estás ubicando como el trauma? Desde tu investigación, que entendería que tal vez podríamos, por supuesto, ubicar diferentes lados y diferentes investigaciones, por lo tanto, ¿no? Y te agradezco tu pregunta, Sergio, y este es un gran problema en el que estoy metida, porque empíricamente
los objetos que les enseñé al principio identifican al momento de la guerra como el evento traumático. Pero discursivamente y narrativamente en los documentales y en todo, ese mini evento traumático parece estar enmarcado en un trauma más grande que es como pues este olvido a los indígenas, ¿no? Entonces, estoy metida en un problema y yo también, que me está costando, para ser honesta, me está costando trabajo resolver y que es como un resultado que no esperaba yo obtener, ¿no? Del documental. Y que me hace pensar justo que los traumas culturales son mucho más complejos de lo que parece, ¿no? Y que, por ejemplo, no podríamos decir, eso es una hipótesis que estoy tratando de trabajar, ¿no? Que no podríamos decir que el evento en sí mismo es traumático si no lo consideramos como adentro, digamos, de otro o atado, digamos, de este marco más grande que en realidad es como el trauma cultural. Pero yo todavía lo estoy resolviendo porque me está costando trabajo encontrar la manera de, porque sí, o sea, sí, así como lo dijiste. O sea, la guerrilla es traumática en sí misma porque matamos a muchas, murieron muchas personas, ¿no? Pero narrativamente está justificada porque hay un trauma más grande. Entonces está complicado. Sí, eso respondo tu pregunta con otra pregunta porque yo me hago la misma pregunta que tú. Perdón. Pues, pues, bueno, es muy interesante lo que respondiste porque entonces lo que notamos es una especie de aproximación freudiana al trauma, porque Ujú, entonces el trauma ya no sería lo que es horrendo, usando la palabra de la cita que nos compartiste, ujú, sino investigar el trauma al revés, o sea, no ver algo horrendo y luego ver cómo se soluciona, sino empezar ujú, por la solución que se tiene y luego ir hacia atrás, ¿no? ujú, Entonces, digamos, me parece que ahí es donde entra ya el asunto del documental, es decir, ujú, si el documental, esa es una primera pregunta, ¿no? Si acaso el documental es entonces una manera de tramitar al trauma o de darle sentido, darle iconicidad, porque finalmente eso es algo propio de los documentales, finalmente, ¿no? ujú, Es decir, dar una crónica cuando no la crónica, como decías, ¿no? Es decir, el dar una crónica podría ser tal vez una tramitación o una solución. O sea, es decir, si ubicamos al documental como una solución, entonces dar la crónica sería ya irse hacia atrás y verificar el documental es una solución a qué trauma específicamente. O tal vez el documental es en sí problemático y no vaya por allá, pero bueno, me parecería que por allá podría ser. Entonces, digamos, como tú, digo, en esto que me respondiste, nos transmitiste un poco de tu angustia, como investigadora, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Claro que es un tema, ¿no? Yo creo que quizá si tú apuestas por la materialidad audiovisual, entonces yo creo que podría pensarse entonces al documental como la solución al trauma y entonces verificar a qué tipo de trauma este documental está intentando dar solución. Si este documental intenta ser la solución de qué cosa. Y quizá eso ya te podría ayudar a repensar justo lo que nos dices que no sabes bien cómo llevarlo, ¿no? Pero gracias, bueno, gracias por tu respuesta. gracias. Sí, Sí, María. Pues bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Pues Sergio un poco comentó algo de lo que yo también quería comentar porque, bueno, no con exactitud, pero algo. Yo sí, me quedé como con la idea de que el problema que estábamos abordando era el documental, ¿no? Pero bueno, ya salieron otras problemáticas que como investigadora pues no he resuelto y que está padre porque de pronto, pues no creo que seas la única que sino que todos de pronto estaremos envueltos en problemáticas de cómo resolverlo y ni nos habíamos dado cuenta que las teníamos, ¿no? Entonces creo que eso resultó muy favorable, pero bueno, justo yo quería comentar esto y lo anoté de esta forma, ¿no? El trauma, sí, yo sentía el documental como una solución al trauma
Entonces, si el trauma es una indemnización a través de la elaboración de dichos objetos icónicos, o sea, entonces podríamos pensar que sí podría ayudar a eliminar el trauma o solamente sería un bálsamo para la herida del trauma. O sea, es algo que de pronto pues, me atrevo a pensar porque de pronto se podría ofrecer como una solución porque también los creadores, ¿qué tanto conocimiento podrían tener al margen de la investigación y todo? De pronto me hizo pensar en la formación de los creadores, que de pronto puede ser un cineasta que hicieron una investigación y todo, pero de pronto no tienes una formación política donde pudieras realmente dar una respuesta a esto. Entonces, yo también de pronto empecé a divagar y me empecé a perder en eso, ¿no? Cuando probablemente el objeto, el objeto icónico solamente sea como parte para pues para dar una solución o una salida a este trauma social, ¿no? Entonces, pues me preguntaba si sí lo pensábamos, o sea, si sí habría que pensarlo entonces que el objeto icónico funge como como una especie de catarsis para el espectador, ¿no? Y también me preguntaba si entonces esto se analizaba a través pues de la teoría del montaje, ¿no? De pronto al inicio comentabas que estabas iniciando con esto de la teoría del montaje y pues también pues me llevaba a pensar esto, ¿no? Finalmente se puede hacer un guión para hacer un documental y en la mesa de montaje pues terminas haciendo otro documental donde se reescribe la historia, ¿no? Y de pronto te puede funcionar más unas imágenes sobre otras que lo que se había planteado originalmente. Y por último, quería preguntarte, Ámbar, em, si hay una propuesta nueva de género de documental, del trauma drama, ¿no? De pronto me llamó la atención porque dije, bueno, claro, podría repensarse como un género híbrido, ¿no? De una alternativa, ¿no? Tal vez ya pensándose en la creación de estos objetos icónicos, ¿no? Y bueno, quería agradecerte, Ama, muy interesante la propuesta y muchas gracias por la exposición. No, gracias a ti y creo que tu comentario y el de Sergio me van ayudando también a irme aclarando dudas. No sé si exista esto como un género traumadrama, más bien lo tomé como algo metodológico, más como una estrategia de investigación metodológica que otra cosa. Entonces, no sé. Investiga en el sentido mismo, por ejemplo, de un análisis sí, de un drama, de un performance, ¿no? También de cualquier performance en general. Ujú. Gracias, María. ¿Alguien más? No se ve varias manos Sí, levantadas. Vero, adelante. Estás, tu micrófono no se escucha. Ahí está, perdón, perdón. Gracias. Hola a todos otra vez. Pues primero felicitarte, Ámbar. Está maravilloso, maravilloso que nos refresques la memoria con esto, porque yo siento que la problemática actual nos avasalla y que de alguna manera es- este trauma que yo veo como lo que nos pasó a los que lo vivimos, se diluyó, se esfumó, se perdió, se quedó, quién sabe en dónde. Y de pronto, después de esto, empezaron a surgir otros dramas y otras guerras tan diferentes internamente en este país, que quedó como para mi generación, que no me preocupa en lo más mínimo evidenciar la edad, al contrario, nosotros, mi generación, fuimos los que capitalizamos estos traumas sociales en nosotros mismos, pero a ver, ¿tú qué opinas? ¿Si se diluyó, si no se diluyó, o se volvió otra cosa, o en qué momento se perdió? Nosotros me refiero a mi generación ochentera, que teníamos eh, 18, 20 años, cuando todo esto, a mí me tocó vivir parte de esto, parte del movimiento zapatista en México, y después tuve oportunidad de no vivir en el país y de cómo lo vivían en el extranjero, específicamente en Canadá.
en donde yo trabajaba con los indígenas canadienses. Eh, por un lado, cuando yo lo viví aquí, yo veo, cuando hablaste de trauma, para mí el trauma es quien lo vivimos y cómo nos golpeó estéticamente. Porque estos son shocks estéticos, como tú lo dijiste muy bien. ¿Cómo de que una guerrilla en México y todo el mundo hablaba de eso? ¿Cómo de que una guerra? Bueno, guerrillas ha habido muchas, pero esta se anunció como guerra y parecía que lo era. Inclusive, ya estudiaba en la Ibero, en mi licenciatura, y la trabajábamos y la trabajábamos y la trabajábamos. Ese trauma para mí fue estético en el sentido de un horror que no nos imaginábamos que hubiera internamente en el país. No era nuevo para nosotros como generación de 20 años o como mexicanos que existieran los indígenas. Ese no era noticia. La noticia era que a Salinas le tiraban su teatrito, que no entrábamos a ningún primer mundo ni teníamos con qué entrar a ningún primer mundo. Ese era el trauma, en donde nosotros nos obligaron, nos sentimos obligados y nos obligaron a participar, pero no el sistema político, la sociedad misma. Dijimos, ya no podemos ser tan, ya no podemos vivir en la negación instalados. Aquí pasan cosas y ya se están evidenciando. Y se evidenciaban mucho en artes escénicas, que es a lo que yo me dedico. Sí, sí existe el traumadrama, y el traumadrama viene de los griegos. Y los griegos te lo fundamentan perfectamente bien. El caso de Ramona, que fue precioso y fue profundamente conmovedor porque era una mujer que estaba al lado del comandante y que la dejaron morir de cáncer, muy jovencita. El caso de Ramona es una Antígona en la tragedia griega. Entonces, es un shock estético, es un trauma estético de finales del siglo XX que nos obligó a abrir los ojos y a abrir la sensibilidad. Que si bien sabíamos que indígenas existen, no nos involucrábamos ni permitíamos ser afectados por los que ellos son. Y creo que fue la ganancia. Lo que no entiendo, es en qué momento esto se diluye, porque el comandante se anunció como un ex jesuita trabajando con Samuel Ruiz. Y de pronto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque como todo fenómeno o shock estético nacional, se diluye de alguna manera y se convierte en otra cosa. Pero eso en lo que se convierte, por lo menos mi generación ya no sabemos dónde está. Necesitamos recurrir a la memoria. Estos documentales son memoria, son archivos. Y seguramente puedes recopilar mucho testimonio para el archivo vivo. ¿En qué momento nos robaron este shock? ¿En qué momento se diluyó? ¿En qué se convirtió? ¿O quién lo compró? No lo sé. Es mi reflexión y te lo agradezco enormemente. No, muchísimas gracias a ti por tus palabras. Creo que esa pregunta que tú te haces es la misma pregunta que yo encontré con mis objetos en sangres. Y no tengo, y justo que ando buscando, ¿no? Las respuestas, porque es la pregunta que está ahí, ¿no? ¿Qué pasó con la guerrilla y con las promesas que se nos hicieron a todos en la guerrilla? A ver, todavía ando sin respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias, me ayuda mucho tu aportación.
Gracias a ti, Ámbar, mucho éxito. Muchas gracias. Pedro, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes a todos. Ámbar, agradecerte. Creo que no se escucha bien, Pedro. ¿No me escuchan? A ver, ¿me oigo? Está No, como sucio el sonido. hay estática. Ahí Ahora está, sí. ¿ya me escuchan? Quito la cámara. ¿Sí me escuchan ya mejor? No, creo que son tus audífonos, el micrófono de tus audífonos, el que no, como que no jala bien. ¿Teléfonos ya? Mejor, Sí, ¿Se sí, escucha más claro? mucho Sí, mejor. sí, Ok, sí, gracias. mejor. Bueno, pues nada, agradecer y pues esta oportunidad de revivir un poco aquella época de nuestras vidas que pues como bien dice Vero fue muy un shock realmente lo que significó este momento. Y mi pregunta iría, bueno, en dos sentidos. Primero, si crees que en el contexto actual, lo que llamamos la 4T, hay alguna reparación ya, hay algún cambio a lo que fue aquella situación para estas comunidades y lo que está haciendo ahorita. Y dos, si quizá en este afán de que el documental se vuelva un acto reparador, pues valdría la pena impulsar que los zapatistas sigan haciendo, porque los han hecho también, sus propios documentales, sus propios registros y sigan actualizando el mensaje que tienen que aportar al mundo ahora, ¿no? A este mundo globalizado. Gracias. Gracias. Sí, bueno, en las comunidades sí han seguido ellos mismos haciendo sus propios documentales que hablan más sobre la vida o aspectos de la vida en las comunidades y sus proyectos de autogobierno, no tanto sobre el momento de la guerrilla. Entonces eso está, pues está padre, ¿no? También es otro tema que habría que trabajar en otro momento. Y en cuanto a la pregunta de la cuarta T, creo que no, como hablaba yo, esto es una cuestión de simbólicamente, ¿no? Y qué pensamos todos como sociedad. Entonces habría más bien que preguntarnos qué es lo que como sociedad estamos esperando que sea la reparación del daño, ¿no? Pero creo que primero hay que ponernos de acuerdo con cuál fue el daño, porque es la pregunta que hacía un poco Verónica hace rato, ¿no? Si se diluyó la guerrilla, pues no hemos resuelto el trauma, no sabemos bien cuál fue el daño y si no sabemos, pues no podremos nosotros como sociedad decir si se reparó o no. Creo que esto es lo que diría a tu pregunta. Gracias, muchas gracias, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Reina, por favor. Hola Silvia, muchas gracias, buenas tardes. Híjole, son como muchas cosas que evocó esta plática, muchísimas gracias. Una de las cosas que yo quería comentar, a mí me parece que hay que hacer un distingo entre un ejercicio de prácticas restaurativas, ¿no? O reparadoras y una solución del conflicto, que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo no creo que el documental tiene ni la intención ni la posibilidad de solucionar ese conflicto, ¿no? Sin embargo, creo que algo importantísimo que hace es sí ponerlo justamente en el canal o en la línea de la memoria, de la historia, que evidentemente pues es la historia también desde la arista de quien cuenta, ¿no? Estos dramas o estos traumas que existen, un poco entender también esos personajes, porque desde esta autoría pueden estar sesgados o pueden llevar pues una idea más fuerte. Por ejemplo, yo me parece desde el análisis que hice durante muchos meses también en la Ibero, me tocó a mí estudiar, yo estaba en la carrera de Relaciones Internacionales y estudiábamos muchísimo este movimiento vinculado con el impacto que tuvieron los medios de comunicación en los conflictos sociales, ¿no? Y en ese momento fue impresionante porque de hecho, la primera entrevista que Marcos en un momento dio fue para Le Monde Diplomatique, que obviamente esto era por una relación cercana que él tenía con la señora Mitterrand, y que el presentarlo justamente ante los medios internacionales, de alguna forma, y en un estudio que hicimos en esa línea, permitió que el movimiento no se apagara en ese momento y que cobrara un potencial fuertísimo, ¿no? Porque se empezó a
a disipar por todos lados y entonces cobró ya una relevancia enorme que obviamente compendió también la jornada en unas publicaciones tremendas que hizo. Pero es interesante ver cómo este producto, digamos, cultural, que surge como consecuencia del movimiento, es 10 años después, ¿no? O sea, 10 años después cuando ya pasan muchas cosas. Y yo creo que al momento presente, si podemos darnos la oportunidad de resignificar, de reinterpretar, como de traerlo a la agitación que puede haber, a las convulsiones que puede haber, pues son muchísimos los elementos que me parece que dentro de este tipo de documentales se pueden rescatar, ¿no? Hay mucho material sobre la participación, por ejemplo, de las mujeres propiamente en el ZLN, que anteriormente desconocíamos, o sea, en efecto, no habíamos hablado de una guerrilla de manera tan significativa e importante en México hasta 1994, pero algo que también conmocionó fue el rol que tenían las mujeres, ¿no? Y de hecho, en la actualidad, pues todavía hace unos años tuvimos el primer encuentro y posteriormente el segundo encuentro de mujeres internacional que está por la lucha, ¿no? Y fueron miles y miles y miles de mujeres de todo el mundo a San Cristóbal de las Casas a pues trabajar en estas lógicas de sororidad, de comunidad y como un poco entender pues todas estas lógicas que repercuten de manera social y que yo creo que justamente todo eso es consecuencia y una manera de ir hilvanando lo que sucedió con este movimiento y las repercusiones que tuvo. Yo no consideraría ni pienso que se diluyó, así como diluirse. Yo creo que hay muchísimo el día de hoy que analizar. Uno de los elementos importantes, me parece, es la creación de los caracoles que hay allá en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y estas bibliotecas y la posibilidad de tener pues muchísimo más elementos culturales por allá, ¿no? Pero digamos, cerrando el comentario, creo que sí es importante pues un poco recordar quién es quien sustenta la autoría en los documentales, ¿no? Porque también de pronto estamos atravesados por eso que estamos representando en el documental, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención de presentar este drama o este trauma ante la audiencia, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Ayer o antier estaba justamente escuchando sobre este uso, digamos, del drama para producir pues productos de mercado, ¿no? Como ahora Netflix está tratando de comercializar con la generación de una multiplicidad de documentales donde están hablando del narcotráfico, del narcosatanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también sería un elemento de análisis muy valioso el saber cuál es el objeto social o cultural que tiene la producción de estos documentales para como poder entender hasta dónde nos pueden llevar este tipo de prácticas restaurativas. Algo que me parece importante, por ejemplo, mencionar también como consecuencia de este documental cuando justamente vienen a la Ciudad de México y que íbamos, ¿no? En calidad de apoyo y muchos grupos de la Ibero, justo con toda esta lógica de la teología de la liberación, fueron y hacían prácticas y servicios sociales y todo por allá. Pero cuando estaban aquí, este grito y esta identificación, ¿no? De todos somos, ¿no? Todos somos Marcos, todos somos el ZLN, y que me parece que de pronto se han vuelto consignas que se utilizan como el movimiento de los de las mujeres, ¿no? Al estar hablando, fuimos todas, ¿no? En este grupo, en este grito, digamos, grupal, que ya se vuelve un icono per se y se vuelve también un elemento inclusive artístico, ¿no? Que se utiliza de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, creo yo que también dentro de este documental hay muchísimos elementos para rescatar que, bueno, que me parecen de gran valía, ¿no? Un poco eso era más o menos lo que quería comentar. Muchas gracias por tu aportación. Creo que me es muy importante, ¿no? Ir estableciendo clarificando estos puntos, ¿no? De los objetos, las prácticas restaurativas, la resolución del conflicto. Creo que sí es necesario que vaya yo precisando un poco más esos aspectos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí me toca a mí. Quería yo
comentar más allá del documental, que pues sí, me pareció que también habrá que analizar el punto de vista, retomando un poco el comentario anterior. Creo que hay que considerar también desde dónde se narra, ¿no? Es decir, cuáles son las intenciones que hay detrás y cuál es la propuesta que quiere transmitir el director del documental para crear una, digamos, una tendencia para poder orientar las conciencias, para formar un punto de vista al respecto, ¿no? Entonces, por un lado es justo concientizar qué nos quiere decir el director y de qué manera se están manipulando las imágenes, en cierto modo, con esa tendencia para, digamos, dar una especie de verdad parcial, ¿no? Entonces, porque bueno, por supuesto, hay muchas maneras de ver el movimiento, ¿no? No estoy apoyando ni uno ni otro, ni para nada voy a poner una posición política, pero sí es cierto que, digamos, hay ciertas marcas que están, pues, por decir de alguna manera, siendo tendenciosas para formar opinión, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría, ya retomando más que, como dije al principio, el documental, el artículo que nos enviaste acerca justo de esa temática del trauma cultural, ¿no? Y a mí se me hace muy peligroso, en realidad, comparar los genocidios, ¿no? Es decir, en el momento en que uno generaliza lo que es el trauma cultural y llega a esas comparativas, que si el holocausto, que si los indígenas, que si, como que resulta de toda esta pues difuminación en el llamado trauma cultural, una banalización del mal. ¿Sí me explico? Es decir, en el sentido de que los estereotipos empiezan a actuar planteando, por ejemplo, simplemente el concepto de holocausto como igual al mal, ya estamos demeritando realmente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí me entiendes? Cada situación, cada genocidio, para mi punto de vista, tiene distintas aproximaciones y distintas circunstancias. Y eso hace, por supuesto, que a nivel individual se le dé valor y se le dé dignidad al muerto. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces digo, son dos cosas que yo cuando estaba leyendo, por ejemplo, este artículo, pues ahí mismo te están evidenciando cómo las posiciones políticas empiezan justo a tomar diversas actitudes, ¿no? De pronto se posicionan las autoridades de cada país como heroicas y de pronto pues son culpables, ¿no? Entonces es una especie de tensión en donde dices, bueno, ¿y cuál es la verdad, no? Finalmente, pues es desde donde se cuenta esa narrativa y qué, digamos, incidencia le das en función de la conveniencia que quieres defender, ¿no? ¿Tú qué dices? No, bueno, o sea, yo en ningún momento creo que los eventos traumáticos sean comparables nunca, ¿no? No quise yo ser reduccionista, ni mucho menos. Al No, contrario, digo, comentando un poco la posición sí, de el autor, ¿no? sí, hay que entender, bueno, quizá un poco pensar que esta propuesta que ellos tienen en el autor también es reciente, ¿no? Y en algunos otros de sus textos siempre comenta que está como en formación. Y creo que justo como tiene todas estas, pues como tiene toda teoría que está pues, en producción de conocimiento, creo que sí hace falta aterrizar un poco eso que ellos están proponiendo a los casos latinoamericanos, ¿no? También porque siento que el contexto latinoamericano y las experiencias latinoamericanas tienen mucho que devolver a estas propuestas que se están creando de sociología en Europa o en Estados Unidos y que al final pues
determinan un poco pues la manera en cómo nosotros entendemos a veces los hechos sociales. Eh, Eso, ¿no? Y pues sí, el caso del Holocausto, él mismo presenta esto, ¿no? Te quedas siempre, de la lectura de su texto, te quedas con la idea de, pues no, la verdad no existe, ¿no? Porque todo es lo que nos están contando y quién lo está contando. Y al final también la idea del texto que él me da es que no solo la verdad no existe, sino pareciera a veces que la verdad no importa, en la medida en que a nosotros nos guste una de esas partes de la verdad, ¿no? Y la asumamos como verdad. Y eso creo que es lo que él propone, al final es lo que él nos dice, ¿no? Si esta es la mirada que vamos a aceptar como verdadera, entonces, pues por ahí nos vamos a ir. Creo que eso sí puede ser también peligroso, ¿no? En que nunca la verdad no termina importando, ¿no? Claro, y además, digo, de pronto ya no se percibe justo la importancia y la tragedia misma del hecho traumático. Ujú. Muchas gracias, Mar. Te doy la palabra. Sí, Ámbar, ¿querías comentar? No, 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 Ah, escucho. entonces le damos la palabra a Mar. No sé si está por ahí. Bueno, mientras tanto, a ver si regresa. María, ¿quieres comentar? Ay, ¿qué tal, Ámbar? Nuevamente, solamente tenía un último cuestionamiento. Sí, Este, pues mira, si el trauma social no ha sanado, entonces nos encontraríamos frente a la importancia de la creación de los objetos icónicos como parte del proceso de la elaboración del trauma y en la búsqueda de su sanación. yo creo que sí, porque para eso están los objetos, para eso sirven los objetos, ¿no? Y como mencionaba al final, pues no son un resultado del trauma como tal, sino que están dentro de estos procesos de interpretación. Ujú. Sí, yo pienso que sí. Sí. Muy bien. Mar, no sé si estás por ahí. Si no, le damos la palabra a, pues, a Nessa Films, que no sé cuál es el nombre, pero adelante. Hola, soy Gael. Hola, Gael, exacto. Es que tenía como, nunca le he cambiado el nombre. Yo tenía mucho tiempo que no podía unirme a un live por el trabajo, bueno, a un streaming de estos. Yo me dedico más a hacer cine, pero siempre que estoy con ustedes aprendo muchas cosas que me gustan y que como que puedo aplicar posteriormente. Bueno, en cuanto a la participación de Ámbar, antes que nada te quiero felicitar porque realmente se nota como la dedicación de tu proyecto y de cómo Gracias. se nota cuando hay una cercanía con el material, que no es algo como por encargo, que nada más es como que lo hago, me lo encargaron, ¿no? Algo así, sino realmente se nota que disfrutas entendiendo el material y la complejidad de esto. Yo nada más quisiera añadir como un punto con referente al trauma. No creo que sea como reduccionista. Yo creo que realmente, tal vez alguien aquí de psicología me pueda desmentir, pero todos los seres humanos tienen eventos traumáticos en su vida. Realmente desde los más sencillos o que todos podemos pasar por un evento traumático, como por ejemplo un funeral es un evento traumático, un parto es un evento traumático. Entonces, como es un punto alto, o sea, realmente es un punto alto de emociones y deja bueno, huellas o una cicatriz en nuestra psique. Entonces, realmente yo no considero que sea reduccionista o sea, tu observación, creo que es muy acertada y que realmente es parte de entender este proceso y que para mí pues es muy revelador porque sucedió en los 90s y ya medio escuché una que otra cosita, pero sé que fue como un evento muy relevante en los 90s. Entonces realmente que actualmente tiene consecuencias. El análisis me pareció increíble y pues nada más quería eso, como felicitarte y nada más hacer como hincapié en ese comentario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Muy bien. Mayra, adelante. Pues ya nada más rápido porque ya nos queda poquito tiempo, Ámbar. Muchísimas gracias por esta exposición. Yo te estoy hablando desde el Departamento de Comunicación de la Ibero y un poco mi enfoque es sobre medios de comunicación y sí, pues no sé qué tanto tu proyecto valga la pena voltear a ver la literatura de los guiones, ¿no? Que al final pues pareciera, y de los cortometrajes, que al final son unas piezas mediáticas, ¿no? Y no es nada más ir a entrevistar. Lo que vemos como espectadores en realidad tiene detrás toda una producción y tiene todo un montaje y toda una dirección y hay un director y un guión detrás de este documental y desde ahí creo que también habría algunas pistas interesantes para ir resolviendo alguna de las cosas que tú muestras. Tu exposición la iniciabas con la muestra de otro tipo de objetos, como las mantas y como los escudos, que son diferentes a un producto mediático trabajado como un documental como el que nos muestras, ¿no? Yo creo que aquí ya salieron varias cosas y súper interesantes que te van a llevar a la reflexión sobre, pues sale quiénes son los autores del documental, quién lo está produciendo, sale 10 años después, cuáles son las imágenes, cómo están las entrevistas, en fin, yo creo que son dos caras de una misma moneda y no sé qué tanto te sirva para tu investigación y para lo que tú quieras probar, pero creo que sí valdría la pena darle una vista rápida a este otro lado de la moneda y tener algunos elementos que te puedan guiar sobre los elementos mismos de un cortometraje dentro de esta construcción cultural, ¿no? Este es del lado de la producción, pero del lado, como tú lo dijiste en tu exposición, de la recepción, pues es otro proceso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el espectador lo ve? Y no es lo mismo que yo lo vea ahorita en mi pantalla. Yo la primera pregunta que decía es, ¿dónde está el documental disponible? Pues está en Prime, ¿no? Y yo tengo que pagar para acceder y no es lo mismo que yo lo vea aquí en la comodidad de mi cubículo a que lo haya visto hace 20 años alguien en la comunidad de Chiapas que se lo mostró el productor, ¿no? Y que le dijo, mira qué bonito me quedó mi documental, y aquí está tu voz plasmada, y esta es tu voz del pueblo plasmada en un documental. Entonces, bueno, pues nada, eso agradecer, y pues seguir con agradecerte a ti, agradecer al seminario que nos presenta estas voces, y pues nada, muchísimas gracias. No, gracias, muchas gracias por las aportaciones de todos. Y gracias por tu comentario. Creo que tenemos Creo tiempo que para una última o una más, pues le damos la palabra si quieres a, digo acá, Y dice Lupita, Lupita, exactamente, que siempre me confundo con la G. Ay, sí. sí, perdón, es que les cuento brevemente el chisme de por qué la G. Mi esposo se llama Germán, yo soy Guadalupe, entonces con todo lo de la pandemia y todo esto, pues entré el intercambio y cámbiale el nombre, y ahora no, y ya lo está viendo un paciente, es que ya estoy dando clase y era Guadalupe Germán, ay, G, punto, Qué por bueno, eso ya vamos a lo aprender. dejamos ahí, discúlpenme y no lo cambio por lo mismo. Sí, no, Y mi internet anda fatal, tuve que entrar, salir un par de veces, pero a mí digo, concuerdo con todos los comentarios, el análisis que hiciste, Ámbar, a mí me agradó bastante, se me hace muy interesante. Y lo que dijo Vero, estas cuestiones que uno vivió precisamente, que uno escuchó, que uno presenció, que uno discutía en forma tanto formal como informal, en la escuela, no sé, con amistades, en todas estas voces. Y me parece que esta idea, ¿no? Del trauma se me hace muy, muy importante y muy interesante. Y ahí uno con Silvia, el documento es sumamente interesante, muy valioso y creo que destaca cosas valiosísimas. Y aquí no sé si vaya por ahí esta conjunción que son dos contextos distintos, dos situaciones diferentes, dos caminos variables, pero que a fin de cuentas a nivel social es esta parte sí de trauma, pero ¿qué conllevan, qué arman?
uno fue excesivamente visibilizado en este dolor y el otro se quedó mudo. Y como buen trauma, a mí me parece que van emergiendo. Y como buen trauma, y digo buen en un sentido, híjole, amable, siempre tiene ramitas y siempre tiene raíces. Y eso se ve con cuestiones, por ejemplo, del holocausto, de personas que lo vivieron, personas que les contaron, personas que han ido, todas las películas, historias, y por eso es que hay tantas historias precisamente acerca de la Segunda Guerra Mundial, porque hay cuestiones a veces inacabadas o que hay tantas ramas que, que dependiendo de las situaciones van saliendo y emergiendo. Aquí creo que esto en cuestión de Chiapas, ese despertar después de quitarnos el confeti del 31 al primero y queda el impacto se ha hecho visible lo que siempre ha estado y que hoy, curiosamente, a pesar de los avances, a pesar de lo dicho, a pesar de lo trabajado, lo terrible y lo doloroso es que se sigue pidiendo, discutiendo y alegando lo mismo. Y ahí es evidente, y porque fue grandote, en efecto, pero lo de, pues sí, porque era otra época y era otro el objetivo, que era Lucio Cabañas, ¿no? Toda esta guerrilla paramilitar en los 70s y otros tantos. Pero estas cuestiones siempre han estado, siempre han sido evidentes. Los tarahumaras, toda esta cuestión de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, o sea, siempre ha estado. Me parece que aquí el punto principal es la visibilización y qué se ha hecho con eso, porque si no, como lo vemos muchas veces en terapia, sale el trauma. Ahí está, por algo viene, ¿no? Algo sucede, sí, pero se puede estar dando la vuelta de un lado y otro a ese trauma, pero no hay una solución, no hay un avance, o el avance es pequeño o corto. Y creo que esto que se presenta y se visibiliza es enorme, pero que ya cayó también una parte, continúa el trauma, pero la otra también en el sentido histórico de así lo contamos. Ah, pues la independencia pasó, bueno, no la vivimos. Ah, pero la seguimos recordando. Ah, pues sí, claro. Y al Pípila, y a los niños héroes, sí, pero esto de repente yo siento que cayó en una parte de esta historicidad, de te cuento lo que pasó, pero ¿y hoy qué se ha hecho? Para trabajar con el trauma hay que, hay que tocarlo. Y creo que muchas de estas personas involucradas era lo que menos querían. Era tú cállate y esto no existe. Y es no, sí, sí existimos y sí existe todo lo demás. Y creo que los traumas sociales son enormes y son variados y están regados como motas por todos lados. Se me hizo muy interesante toda esta visión. Gracias, Ámbar, y felicidades. No, al contrario, muchísimas gracias a todas y todos ustedes a Sergio y otra vez a Silvia por la invitación a participar en el seminario. Todos sus comentarios me enriquecen muchísimo, me dejan mucho que pensar y me ayudan a ir resolviendo mis propias dudas de la investigación. Si les interesó el libro el texto sobre el Holocausto y el trauma, les recomiendo ampliamente que lean el libro de donde nace el artículo. Hay experiencias muy, muy padres que creo que amplían esta discusión. Y pues nada, muchísimas gracias otra vez. Me voy muy contenta y muy alimentada de todos sus comentarios. Pues muchas gracias. Fernanda tiene un comentario también. No Ah, sé si lo quieres exponer o quieres que lo lea porque pues está aquí en el chat. Ay, es que como ya eran las dos, ya me daba pena hablar. No sé si se me escucha o no. Más o menos, sí se escucha. Nada más quería recomendar ese libro de Akiko Hashimoto, es sobre Hiroshima y Nagasaki, pero bueno, creo que para complementar el tema del trauma
ella justo establece que pues no hay un solo trauma, por así decirlo, que hay siempre una diversidad de memorias y siempre una diversidad de posiciones frente a esas memorias. Entonces, también ella habla de que pues siempre hay condiciones históricas de cómo se recuerdan esos episodios de violencia masiva, y pues a lo mejor esa elaboración del trauma pues no va a ser igual en todos los momentos históricos. Entonces, bueno, ese libro, recordé ese libro y nada más es una recomendación, y pues nada, gracias por darme chance de decirlo. No, al contrario, muchas gracias por tu comentario. Yo también estoy de acuerdo que no se puede generalizar. Cada suceso, cada genocidio tiene sus particularidades y por supuesto las víctimas son finalmente las que tienen que hablar, ¿no? Es decir, digo, son posiciones teóricas que, bueno, pueden llegar a aplicarse en algunos casos, pero pues sí creo que no hay que desviar la vista de digamos, de la tragedia en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que da para mucho todo esto. Por supuesto, te agradezco muchísimo, Ámbar. No sé si Mar llegó o no llegó, eh, pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues muy interesante, te agradezco muchísimo. No sé, Sergio, si quieras comentar algo para cerrar la sesión. No, pues sumarme a las felicitaciones y agradecer nuevamente a Ámbar su presencia y compartirnos su trabajo. Y pues invitarles a que estén en la siguiente sesión con Ilse Murillo. Y bueno, pues eso, espero que podamos seguir viéndonos en todas las siguientes sesiones de este seminario. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Creo que en cada una de nuestras sesiones, pues hay algo nuevo que aprender y bueno, pues sí, qué bueno que se dan estos espacios, la verdad, para poder comentar, para poder dialogar y bueno, pues que nos alimentemos todos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O ya damos por terminada esta sesión? Muy bien, pues nos veremos pronto. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su atención, por su asistencia y pues un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Gracias, Ámbar. Gracias, saludos, bonito fin. Hasta Buenas luego. tardes, gracias.